Entonces, los números de la H, los conocemos y no han cambiado mucho, esperemos que ahora en adelante con otros profilaxis cambien, pero en general se presenta en un 50% de los receptores de trasplante alogénico, cerca del 20% es aguda grave, grado 3-4, entre un 30 y un 50% de los pacientes desarrollan H crónica, que puede requerir tratamiento sistémico, y la enfermedad de Ingerton-Trawespeed sigue siendo la causa de morbilidad y mortalidad no relacionada con trasplante más frecuente en nuestros pacientes. Y esta alta mortalidad está asociada claramente a la enfermedad de Ingerton-Trawespeed. Hay varios trabajos que muestran que cuanto mayor es el grado, tiende a estar asociado a más mortalidad. Y esa mortalidad habitualmente no es tanto por la propia enfermedad de Ingerton-Trawespeed, sino por la gran carga de tratamiento inmunosupresor y la severa inmunosupresión que hace que estos pacientes estén en un alto riesgo de infecciones y que la mortalidad finalmente se deba más que nada a las complicaciones infecciosas, sobre todo en los pacientes con H refractario. Tenemos múltiples fármacos y dianas para poder prevenir y también tratar a los pacientes que presentan enfermedad de Ingerton-Trawespeed. Esta es una de las que más resumen todos los fármacos que podemos utilizar y las vías, algunas que ya se mencionaron en la previa, ¿sí? Pero esta diapositiva, que es más o menos el algoritmo básico de tratamiento de la enfermedad de Ingerton-Trawespeed, esto estamos hablando de primera línea, no ha cambiado en los últimos años y años y años, ¿no? Entonces, cuando tenemos una enfermedad de Ingerton-Trawespeed, esta diapositiva la tengo igual hace un montón de tiempo y creo que mis antecesores también, ¿no? Entonces, cuando es un grado 1, obviamente tenemos que optimizar en ese paciente los inhibidores de calcineurin o la profilaxis que está recibiendo e intentar poner tratamientos tópicos. Ahora, cuando es grado 2 o 3-4, aquí sí tenemos que además pensar en poner metilprednisolona a 1 o 2 miligramos kilo día. Y esto de los 7 días, ahora también vamos a hacer algún comentario de esto, y si vamos a empezar con tratamientos sistémicos, con esteroides, y el paciente no lo estaba recibiendo, optimizar y cubrir bien todas las complicaciones infecciosas que pueda tener el paciente. Este tratamiento de primera línea, que son los esteroides sistémicos, sigue siendo el primer tratamiento que se utiliza en todos lados y el único que se recomienda, y desde los 80 eso no ha cambiado como tratamiento de primera línea en enfermedad de Ingerton-Trawespeed aguda. Las respuestas duraderas, bueno, si tenemos suerte en la mitad de los pacientes, con una supervivencia global, si tenemos suerte, eso, alrededor del 60%, y hay que ir reduciendo los esteroides una vez que haya signos de mejoría, y el ritmo en el que se tienen que retirar varía un poco según la práctica de cada centro, pero bueno, vamos a decir que esta sería como un estándar en el caso de que el paciente vaya bien, ¿no? Cuando pasamos a la segunda línea, y es un poco lo que ya ha dicho el doctor Gómez, no hay nada que haya demostrado ser más efectivo o mejor comparado al otro. Es decir, no tenemos a día de hoy todavía nada que nos diga que un fármaco será o una maniobra es mejor que la otra. Por lo cual, y esto yo creo que es un poco la experiencia de todos los centros con experiencia en alagénico, es que la elección se termina basando en la situación particular de cada paciente, ¿sí? Si ya tiene complicaciones o no, como por ejemplo una infección activa, si el paciente ya tiene, si tiene tolerancia oral o no, si el paciente tiene hepatotoxicidad o no, las interacciones según los fármacos que ya esté recibiendo o que tenga que recibir, por supuesto la experiencia del centro, esto es fundamental, y la disponibilidad, desde luego, y los costos de los fármacos. Todos estos factores son los que nosotros vamos a poner sobre la mesa en la hora de decidir qué tratamiento utilizar. Y la elección varía de acuerdo a casi a qué médico le toca decidir. Varía según el centro y según cada situación en particular. Además hay otra cosa que hay que tener en cuenta, y esto nosotros en nuestro centro sí que lo estamos teniendo cada vez en cuenta, y es que no es solamente que haya mucho linfocito T aloreactivo, sino que en la situación de refractariedad o de H activo, continuadamente activo, hay una pérdida de la tolerancia. Una pérdida de la tolerancia que no significa necesariamente solo que haya más que lo que predomina es la aloreactividad. Por lo tanto, nosotros tendemos a hacer una aproximación más como si fuese una inducción
en un momento en el que estamos con H significativo agudo, inducción, esto significa ponerle los esteroides para limitar esta alorreactividad, pero a continuación, muy seguido, y sobre todo si el paciente no responde, hay que tender a restablecer la inmunidad y la tolerancia y esa homeostasis a través de la inmunorregulación y la inmunomodulación. Algunos resultados de los que están publicados, y esto siempre es sobre todo con resultados retrospectivos. Fotoféresis extracorpórea, que es una de las opciones que nosotros utilizamos como primera opción en segunda línea, respuestas globales de alrededor del 70% y sobre todo muy buenas respuestas tanto en agudo como en crónico cuando la afectación es cutánea. La afectación cutánea es exquisitamente sensible a la fotoféresis extracorpórea. Células mesenquimales, esto no está disponible en todos los sitios. Nuestra experiencia es que las células mesenquimales, hasta en enfermedad de injerto intrahuésped aguda intestinal grave, sí puede funcionar, pero las tasas de respuesta completa llegan al 30%, no más que eso. Todos los fármacos que estuvimos comentando, etanercept, infliximab, también las respuestas que están descritas son bastante variables según el estudio, pero pueden aportar, no mucho más que en las otras líneas, y hay que tener en cuenta que incrementa a los esteroides y al otro tratamiento el riesgo de infección. Y después tenemos los datos de ruxolitinib. Los inhibidores de JAK son los que están entrando de forma potente, primero porque son fármacos que ya tenemos disponible y experiencia y manejo en otras situaciones como la mielofibrosis, ¿no? Y después por los resultados que se están publicando. En el ASH del año pasado se comentaron los resultados del estudio REACH-1, que era un fase 2 de un solo brazo, y los resultados globales, la verdad es que muy espectaculares en pacientes con H aguda refractaria a esteroides, ¿no? Y creo que lo que va a terminar de definir los resultados será el fase 3, que se van a comunicar los resultados en este ASH. Nosotros hemos participado en este estudio que es randomizado, en el que el paciente recibía standard of care del centro en un paciente refractario versus tratamiento con ruxolitinib, y esto fue doble ciego, y los resultados yo no les puedo contar porque hay mucha cosa de esta de la confidencialidad, pero los resultados les animo a que los vean en el ASH, los que vayan. Y creo que van a ser, van a apoyar, ¿no?, el uso un poquito más precoz del ruxolitinib en esta situación. Hay otros inhibidores de JAK, que es el itacitinib, en este caso, que también parece que son más atractivos todavía, pero el ruxolitinib, nuestra experiencia es que en H aguda refractaria el problema es que nos produce bastantes citopenias, sobre todo si el paciente ya tiene también una reactivación del citomegalovirus, está con ganciclovir y además ha tenido un injerto pobre, está sangrando, etc. Y le ponemos el ruxolitinib y no tolera el ruxolitinib, entonces se lo tenemos que retirar. Itacitinib, al parecer, o en teoría, parece que tiene un perfil de seguridad mejor, y probablemente también, estos son resultados que se comentaron también en este último ASH, como ven, respuestas a los 28 días en pacientes con, en primera línea y también en refractarios, y las respuestas globales, como ven, bastante también alentadoras, ¿no? Y también nosotros hemos participado en el ensayo clínico fase 3, que incluye un inhibidor de JAK1 itacitinib en pacientes con H aguda 2-4 con esteroides, ¿sí? Y esos pacientes recibieron de forma randomizada y ciega itacitinib concomitante versus placebo, y estos resultados serán próximamente también comunicados, ¿no? Y yo creo que este tipo de estudios son los que por primera vez yo creo que estamos viendo moléculas diferentes a las clásicas inmunosupresiones, y son más, y en teoría menos inmunosupresoras, que por ahí nos pueden aportar realmente en el manejo de estos pacientes. Anticuerpos monoclonales, solamente quiero decir dos palabras. Esto es una foto que saqué en el último EBMT, que es, porque resume un poquito todos los fármacos que teóricamente, ya hemos comentado el alentosumab, pero yo quiero comentar el Begelomab, que este es un fármaco que en Europa empieza a estar disponible, y es una comunicación oral del doctor Bachigalupo en este último EBMT. Es un anti-CD26, ¿sí? Y informó el resultado de 69 pacientes con H aguda refractaria, ¿sí? Los grados se repartían, pero ven como una proporción importante eran grado 3-4, ¿sí? Muchos habían fracasado incluso a 2, 3 y 4 líneas de tratamiento. La administración de este fármaco no supuso ningún efecto adverso, y la verdad es que las respuestas, si son estas,
¿no? Parece que también es un fármaco bastante a tener en cuenta. Lo que pasa es que el problema de este fármaco es su precio, es carísimo. Entonces yo creo que esto va a limitar, incluso en países donde esté disponible, su uso, ¿no? Hasta que por lo menos veamos más resultados. Tocilizumab, lo que hemos comentado previamente, nuestra experiencia ya se las conté en este paciente, también lo hemos utilizado como está reportado, que el tocilizumab en tratamiento de H agudo está curiosamente reportado solo en casos de enfermedad injerto-huésped intestinal, sobre todo intestinal baja, y las respuestas están aquí. Estos son 16 pacientes y en una mediana de 11 días, 62% de respuestas completas. Y estos son, insisto, H agudas, intestinales, refractarias. Por lo cual, me parece que también es algo a tener en cuenta. Nosotros tratamos a un paciente con H refractario intestinal horrible, de estos así horribles, y claro, no podemos saber que este fármaco, como suele ocurrir, no sabemos si es lo que hizo el truco, pero ese paciente entró en remisión con una dosis. Y por último, yo creo que de lo más novedoso que hay en este terreno es también el tema de poder estratificar o anticiparnos de alguna manera a través de los biomarcadores, ¿sí? ¿Qué paciente va a ser el de mayor riesgo? ¿Qué paciente va a ser el que va a progresar? ¿Y cuál es el paciente que vamos a tener que tratar enérgicamente desde el inicio? O al revés, ¿qué paciente, a pesar de tener el grado 2, según los puntos les hacemos todo, a pesar de eso, quizás con los marcadores podemos decir que ese paciente no hace falta tratarle tan enérgicamente y se puede ahorrar los esteroides, etc., ¿no? Este es el grupo en Estados Unidos, el grupo MAGIC, que saben que son los que idearon el nuevo, ¿no?, score de gradación de la enfermedad injerto-huésped aguda, y ven en este caso cómo medir ST2 y REC3A separa a pacientes de alto riesgo y de bajo riesgo. Ay, perdón. Nosotros, en nuestra experiencia, lo acabamos de publicar, hemos visto que midiendo ST2, ST2 en plasma, en el post-trasplante en el día 14, los que tienen unos niveles altos sí que nos... Perdón, gracias. Pero ya está, muchas gracias. Gracias, ya es la hora, es la hora que... Bueno, a nosotros sí que nos... en 75 pacientes, estos son haploidénticos con ciclofamida post-trasplante, y hemos visto cómo aquellos pacientes que en el día 14 esos niveles están disparados y separados así, son los que después tienen más mortalidad tóxica. Entonces esto sí que nosotros en nuestras manos también lo vemos. Y lo que me parece que puede ser interesante son los estudios que van dirigidos a resultados como este. Este es un estudio que se contó en el Tandem Meeting de este año, en el que el grupo americano lo que hace es estratificar a los pacientes en el diagnóstico. En el momento en que se diagnostica enfermedad injerto-huésped aguda grado 2-4, ¿sí?, los que son de bajo riesgo, los tratan solo con sirolimus y no con esteroides como tocaría. Y miren los resultados que se obtienen. Estratificándolos de esa manera y desescalando el tratamiento de primera elección, logran unas supervivencias y unas tasas de respuesta muy similares. Y yo creo que este tipo de estudios son los que nos pueden también ayudar a disminuir esa mortalidad tan tóxica debido a la carga de inmunosupresión tan prolongada y severa a los que tenemos que someter nuestros pacientes. Y bueno, ya hemos comentado varias veces el tema de la microbiota. Esto también, como saben, ahora, porque esto, si miran un poco los resultados y la experiencia de los holandeses, saben que el trasplante de materia fecal que lo hacen algunos con sonda nasogástrica, otros los hacen con endoscopias, bueno, unas cosas muy poco viables, ¿no? En centros como el nuestro se desarrolló, y como el doctor, ¿no?, se han desarrollado estas posibilidades de tener bancos de cápsulas, ¿no?, liofilizadas de materia fecal de donantes sanos. Y no solamente sirve y es un estándar en nuestro centro para el tratamiento de los pacientes que tienen Clostridium recurrente, y los resultados son muy buenos, sino que también se está utilizando para descolonizar a aquellos pacientes que tienen colonizaciones por gérmenes multiresistentes, y hay alguna experiencia en eso, pero también se está utilizando en el tratamiento de enfermedad injerto-huésped, como comentó el doctor.
En nuestro centro, a pesar de que nosotros tenemos disponible esta tecnología, bueno, estos fármacos, vamos a decirlo, ¿no? Estos productos, hemos tenido una mala experiencia con un paciente que tenía, se le hizo tratamiento después de un autólogo, el autólogo ya lo había pasado y ya se había ido a su casa, pero tenía un germen multiresistente y como era un paciente que iba a ser tratado para un segundo trasplante, se decidió hacer este tratamiento y fue mal, se tuvo un shock séptico debido justo después de tomar estas pastillas. Entonces, en nuestro caso, ahora se está estudiando para ver si tiene que ver con la carga, la composición, etcétera, y hasta que nosotros no clarifiquemos un poco y podamos cotejar con la experiencia de otros centros, no lo vamos a utilizar en pacientes con AIDS digestivo que están incluso severamente inmunosuprimidos y que además tienen la barrera intestinal alterada, ¿no? A veces hacemos la broma de que porque la mayoría de los donantes, para esto pues se utilizan donantes sanos, ¿no? Y se utilizan mucho a los estudiantes de medicina en nuestro centro, así que hemos hasta planteado, capaz que vamos a cambiar de donante, los estudiantes de medicina no, y a ver si eso interviene. Pero bueno, esto yo creo que es una cosa importante a tener en cuenta, Pídanle que done. Por ejemplo, ¿no? Bueno, esto habrá que verlo, pero este paciente ya les digo que no se esperaba para nada por el riesgo y la situación en la que estaba y viene con un shock séptico, así que creo que hay que tener un poco todavía de precaución. Entonces, tratamiento de segunda línea en el Gregorio Marañón, y estos números son totalmente arbitrarios, porque esto es dependiendo de la situación de cada paciente, ya les digo, nosotros cuando hacemos nuestro análisis no todos los pacientes reciben una segunda línea de forma homogénea. Lo primero es que por suerte tenemos disponibilidad de ensayos clínicos y siempre es conveniente incluirlos en ensayos clínicos. Si el paciente no recibe micofenolato, nosotros sí que somos partidarios de añadirlo siempre y cuando el paciente ya no tenga citopenias u otros efectos adversos, porque nuestra intención es utilizar la menor cantidad de corticoides posible. Todo lo que podamos poner. Entonces empezamos en general entre 1 y 2 miligramos kilo de metilprednisolona y al tercer día lo bajamos, sí o sí. Lo bajamos si responde, y entonces ya hacemos una bajada muy progresiva, muy lenta. Pero si no responde, lo bajamos porque empezamos a añadir inmunomoduladores y otro tratamiento. No estamos esperando esos 7 días. Si el paciente no cambió, no esperamos más esos 7 días porque no creemos que se beneficie. Y lo que hacemos es un poco distinto a lo que recomiendan las guías, es empezar las segundas líneas, aunque el paciente no cumple estrictamente los criterios de respuesta de refractariedad. Si no tiene una respuesta, no tiene esa respuesta, aunque sea mínima, nosotros empezamos directamente ya con una segunda línea. Entonces, entre ellas, si el paciente tiene buenas vías o ya tiene una vía central y no está muy citopénico, empezamos con fotoféresis extracorpórea, que lo tenemos disponible, etanercepto, silisumab, células mesequimales y ruxolitinib, ya les digo que van un poco en la misma línea, porque dependerá de la situación particular de cada paciente. Y el tema del trasplante de microbiota fetal lo tenemos en mente, pero ya les digo que de momento, hasta que no confirmemos un poco la composición y cómo usarlo, no lo estamos utilizando. Y para terminar, recordar que estos pacientes son los de mayor riesgo infeccioso de todos los pacientes que tratamos, ¿no? Paciente trasplantado, halogénico, enfermedad de injerto contra huésped, con enfermedad de injerto contra huésped refractaria es el de mayor riesgo, por lo cual siempre, y esto es lo que yo siempre insisto con los residentes, los rotantes, por favor, no se olviden de la profilaxis antiinfecciosa, que obviamente habrá que adaptarla a la situación y si hacemos tratamiento preemptivo o no, etcétera, etcétera, pero hay que recordarla. Y si el paciente tiene clínica digestiva y sangra, nosotros somos muy enérgicos con las transfusiones de plaquetas, le tratamos de tener por encima de 50, 70.000 plaquetas, todo lo que necesite, y le transfundimos muy enérgicamente. Ponemos ayudantes como el ácido ursodesoxicólico cuando tienen enfermedad de injerto contra huésped hepática, en los intestinales ponemos octreótido, no sabemos esto cuánto ayuda, pero bueno, lo tenemos disponible, y en estos pacientes con 2 litros de diarrea al día sí que se los ponemos. En aquellos pacientes que por supuesto tienen enfermedad de injerto contra huésped cutánea muy extensa, los mismos cuidados que haríamos con un paciente quemado, y la fisioterapia. La fisioterapia sí es una cosa que también intentamos, sobre todo estos pacientes que están con el esteroide y que se ponen
bueno, ya lo saben, ¿no? Que no pueden moverse, empiezan con, ¿no? Esa debilidad muscular y se quedan ahí tumbados como si fuesen momias. Esos pacientes intentamos que activamente se muevan, que al menos se levanten y que caminen unos pasitos y varias veces en el día para mejorarles en ese efecto adverso tan importante de los corticoides. Bueno, con esto yo termino y quiero agradecerles a todos por la invitación nuevamente. Para mí venir a Chile, ya les dije, es como venir a mi casa y hasta muy pronto. Vamos a dar espacio, muchas gracias Mi, vamos a dar espacio para 2 preguntas y vamos a ir al cierre del workshop. Nosotros cuando recibimos linfoblásticas que van a ir a trasplante alogénico, en nuestro protocolo sabemos que se nos vienen encima las quimioterapias intratecales profiláxicas post-trasplante y eso nos demanda mucho tiempo de nuestra actividad que en caso nuestro es para todos. Entonces queríamos saber cuál es la conducta que tienen en sus centros respecto y a qué pacientes les hacen quimioterapias intratecales profilácticas post-trasplante, si es que las hacen. Nosotros no hacemos profilácticas post-trasplante. No hay evidencia de que post-trasplante... Yo estoy... No está de acuerdo. No apoyo, no, sí estoy de acuerdo. Ha sido una pelea de mucho rato. Bueno, yo les digo nuestra experiencia, ¿no? Bueno, así es más entretenido, ¿no? Así es más entretenido. Hay una revisión interesante publicada hace muy poquito que revisa un poco las diferentes evidencias que hay al respecto, porque nosotros también lo discutimos en su momento, y el paciente, y no hay mucha, y entonces la conclusión es esa, cuando no hay mucha, que no hay evidencia de que haya que hacerlo. Entonces la conclusión es que se puede o no se puede, porque no hay evidencia. Hay un position paper del EBMT que no la recomienda de forma sistemática. Justamente por eso nosotros no hacemos profilaxis post-trasplante, lo hacemos obviamente al principio y cuando ese paciente, claro, durante el tratamiento al principio, que ya son unas cuantas las linfoblásticas, y luego hacemos alguna en el acondicionamiento, pero luego ya no. Si el paciente no tiene afectación, no. Tampoco. No. A todos nosotros le hacemos una intratecal en el acondicionamiento, una. Sí. Yo tampoco utilizo quimioterapia intratecal post-trasplante linfoblástica. Bueno, ahí sí, en general la respuesta es igual, pero lógicamente depende mucho de tu resultado de tu intratecal, ¿verdad? Por ejemplo, tu intratecal es positiva y vas a entrar a un trasplante y antes había sido negativa o viene referida a otro sitio, porque nosotros cuando llega un paciente a la linfoblástica, no importa qué resultados traigan, hacemos intratecal con mínima residual en líquido y hacemos médula ósea con mínima residual para saber nosotros ese día cómo vamos a empezar, ¿verdad? Eso lo hace muy cerca del trasplante, lo hacemos para cuando ya vamos a empezar, para saber dónde está, no importa que nos digan de dónde viene. Si es nuestro, pues ya conocemos eso. Si es positiva, ahí puede cambiar. Algunas drogas penetran el cerebro muy bien, por ejemplo la tiotepa, pero la tiotepa es carísima, nosotros no usamos tiotepa por esa razón. Entonces si es positiva, ahí sí, seguramente nosotros vamos a hacer varias y podríamos incluso después, si es necesario, valorar radiación, pero eso depende mucho de cómo vayan esas intratecales, ¿de acuerdo? Hay un sistema que hemos usado ocasionalmente y es muy bueno para y no es tóxico, es un intratecal y dos grades al día siguiente, durante un año. Eso está publicado, no lo inventé yo. Lo hemos usado varias veces y eso es especialmente bueno para pacientes que tienen muchos otros problemas y es muy eficaz para limpiar en lugar de muchas intratecales y radiar. Pero obviamente estoy hablando de casos muy, muy seleccionados que sí existen. Ahora, yo he visto recaídas de cerebro post-trasplantes tardías, sí. ¿Ok? Varias veces. Entonces, ese problema existe. No es innegable. Pero en principio estoy de acuerdo en que no es de rutina. Si el paciente llega
con la mínima negativa de cerebro y ha sido tratado adecuadamente? Estoy de acuerdo que no. ¿Citometría para ver enfermedad mínima residual en el líquido para ser un poquito más sensible? Sí, de hecho ya lo hicimos está publicado en el Journal of Laboratory Hematology, ahí lo pueden encontrar. Hicimos ese estudio nosotros prospectivo, tomamos el líquido, se iba al citospin y luego se iba a citometría de flujo y vimos la correlación. Y es mejor la citometría de flujo, bien hecha. Sí, hay que montar la técnica.